sobre lo que fue tema de la clase anterior, postulados de la teoría electromagnética, los dos primeros. Tercer postulado, las ecuaciones de Maxwell. En lo que sigue voy a mostrar el origen de cada una, el aporte que hizo Maxwell. Primera ecuación de Maxwell, la llamo la ley de Coulomb-Gauss. Un flujo en superficie cerrada igual a la carga libre encerrada. Funciona esa ley así. Vamos a suponer que esta es una superficie cerrada. No tiene que coincidir con la de un cuerpo. Puede ser aquí en el aire. Pero esta existe en una región donde hay un campo electromagnético. Tomemos un elemento de superficie de esta superficie cerrada y le asocio el vector diferencial de área. En la clase pasada ya lo definí. En este punto, el campo eléctrico tiene una propiedad que se llama D. No la he definido, lo voy a hacer en esta clase. Hago el producto punto de esos dos vectores. Me da el diferencial de esta integral. Y voy haciendo la suma punto a punto hasta generar la superficie completa. Aquí el ovalito quiere decir superficie cerrada. Ese es el lado izquierdo de la igualdad. El lado derecho es igual a la carga libre encerrada por la superficie. Encerrada, la que esté adentro. Como una superficie no tiene grueso, no hay ambigüedad cuando uno dice lo que está adentro. Carga libre que haya aquí adentro. Si tenemos cargas libres por aquí afuera, ellas no intervienen en el lado derecho de la igualdad. El lado derecho de la igualdad nos dice carga encerrada por la superficie. Las que estén afuera seguramente modifican el campo, afectan a D, pero no entran en el lado derecho de la igualdad. Antecedente de esta expresión, la ley de Coulomb para calcular la fuerza entre cargas. Dos cargas, Q1 y Q2. Dos cargas puntuales. La distancia entre ellas la llamo R entre 1 y 2. Y un versor que va de la 1 a la 2 lo señalo con I su índice 1, 2. A lo largo del curso voy a utilizar la letra I con la flechita para indicar que es vector, para definir los versores, es decir, vectores de magnitud 1. El subíndice nos indica a qué se refiere. En este caso va de 1 a 2. Coulomb, con su conjetura de que la fuerza entre cargas debe ser como la fuerza entre masas, entonces encuentra que la fuerza que a la carga 2 le hace la 1, pues tiene la dirección de 1 a 2, es una fuerza central proporcional al producto de las cargas. En la de la gravitación se dirá el producto de las masas sobre el cuadrado de la distancia entre esas cargas. Esta acá es una constante de proporcionalidad. Coulomb tiene una conjetura, pero no basta tener una buena conjetura para que ella sea cierta. Coulomb es un ingeniero militar formado en una escuela muy rigurosa en Messières, Francia, basados en la ideología muy racionalista, desde Newton, Descartes. Descartes muy claramente establece que mientras no se demuestre, no hay por qué creer. Entonces Coulomb arma un experimento para probar que es correcta esa expresión. El montaje, la balanza de torsión, pueden ustedes mirarla, inclusive la original, en internet. Busquen Coulomb, ley de Coulomb en Google, imágenes, balanza de torsión, y ahí les aparece la figura. Lo que hace Coulomb es verificar entre dos bolitas muy pequeñas, según la historia eran balines, perdigones,
de un cartucho de escopeta. Objetos muy pequeños que él cargaba, tenía manera de chequear que las cargas fueran iguales. En su balanza, pues él averigua la fuerza a cierta distancia, cambia la distancia, y lo que está verificando es si es inverso cuadrática. Dentro de la presión de su instrumento, muy artesanal, pues encuentra que sí, que es inverso cuadrática. Ahora, comprueba con su balanza que esta conjetura basada en Newton es correcta. Al tiempo, para que el experimento funcione, él desarrolló la teoría de la torsión para poder saber con base en qué fuerza o en qué momento torsor creado por una fuerza, qué ángulo aparece. Teoría que seguimos usando en ingeniería civil, en ingeniería mecánica, para el diseño de ejes. Se supo años después que no fue Coulomb el primero en hacer ese cálculo. Un científico inglés muy extraño en su personalidad ya lo había hecho. El honorable Henry Cavendish. Ese lo había hecho, pero no se supo, porque él no divulgaba mucho sus conocimientos. Sobre él, uno lee que era una persona de extraña personalidad. No le gustaba reunirse con los demás, sostener conversaciones con más de una persona, y con una ya le era difícil. Cuando entra a la universidad, para graduarse, él sabe que tiene que presentar un trabajo y defenderlo ante un jurado. Ve a su timidez eso como un gran desafío y resuelve no seguir en la universidad. De una familia muy acomodada, pues con riquezas suficientes, él se dedica a vivir en su casa y se dedica a hacer experimentos. En química, en general en ciencia, que no difunde. En un círculo de amigos muy estrecho, de ahí no sale. Su personalidad es tan rara que al personal de oficio de la casa les tenía prohibido hablar con él. El que hablara con él, pues lo expulsaba, lo echaba del trabajo. Se comunicaban por medio de notas. Muy tímido, exageradamente. Tiempo después de su muerte, y con base en un legado que se hizo, él hizo un legado. Él hace un legado a su muerte a la corona con el fin de que se cree una institución de investigación, que es lo que da origen al laboratorio Cavendish de investigación, donde dirigió Maxwell y donde ha habido muchos premios Nobel por los grandes descubrimientos que han hecho. Cuando se investiga pues quién era Cavendish, encuentran sus papeles y en ellos se encuentra un montón de información que no había sido difundida, particularmente pues que la idea del 2 en ese exponente probablemente fue de él primero que de Coulomb. Bueno, Coulomb lo hace el experimento, lo difunde y se conoce como ley de Coulomb. ¿Sí será que es un 2? Coulomb hace su experimento no entre partículas puntuales, sino entre un par de bolitas muy pequeñas, perdigones de una escopeta, y queda la duda de si es lo mismo que cargas puntuales. Parece que inicialmente Coulomb, suena paradójico, no sabía usar la ley de Coulomb. Como le mostraré enseguida, solo funciona entre partículas cargadas, partículas puntuales. Se descubre que ahí hay un problema. ¿Será esa la razón por la cual en el experimento este 2 no queda bien medido? Es más o menos 2, pero se atribuye el error al instrumento, o será a la teoría. Si es un 2, se avanza en la teoría y se demuestra que en el interior de un conductor no hay campo eléctrico. Si es 1,9 o 2,1, sí. Eso da lugar a la creación de la jaula de Faraday. Es un objeto metálico en cuyo interior hay una cavidad, una superficie conductora. Se carga a un alto voltaje por fricción. Se sabe que está cargado porque se le acerca la mano y saltan chispas. Si alguna vez han ido al Museo Interactivo de Empresas Públicas, allá hay un Van der Graaf, se carga por fricción y la persona le arrima la mano y siente pues la chispa. Inclusive hay una experiencia curiosa de ponerle la mano encima, entonces uno se carga y el pelo se le alborota. Sobre todo las damas de pelo largo, pues el pelo es... ¿Por qué se alborota? Porque cada cabello se carga de cargas iguales al vecino, se repelen, y esa es la impresión que da
esa carga estática de alto voltaje que hay ahí en el Van de Graaff. Entonces el experimento consiste en cargar ese objeto que se llama la jaula. El investigador se introduce en su interior a chequear si hay campo eléctrico. Y el instrumento de detección muy elemental es una vela encendida. La llama de la vela en el punto azul tiene una temperatura que puede estar por los 1000 grados centígrados. Esa temperatura tan alta ioniza. A medida que la vela va quemando la parafina, los átomos se van partiendo en iones. En presencia de un campo eléctrico, esos iones se mueven y al moverse la llama se agitaría. El experimento consiste en introducirse pues al interior de la cámara de la jaula de Faraday con su vela. No se mueve la vela, no hay campo eléctrico. Obviamente pues garantizan que no hay vientecitos que la puedan mover. Muy artesanal, muy ingenioso. Siguen quedando las dudas de la precisión. Más adelante Maxwell hace un experimento más riguroso ya con instrumentos de medida para verificar si la diferencia de potencial del interior al exterior del conductor es cero, que es lo que la teoría predice. Con instrumentos de precisión, una medida hecha en la década de 1870, demuestra que si no es un 2, es 1,9999. 4 nueves, pues cerca de 2. Instrumentos de más precisión en el siglo XX muestran que prácticamente eso es un 2, pues. Es decir, no hay duda de que es un 2. Es una ley de la naturaleza. No es ahí contestar, ¿y por qué 2? ¿Por qué no 3? ¿O por qué esa ley? Son preguntas muy hondas, filosóficas, que por ahora no hay una respuesta. Esa es una ley. Una ley que tiene vigencia desde el átomo. Explica la relación entre el núcleo cargado positivamente, los electrones que voltean cargados negativamente, ahí tiene influencia, y a grandes distancias. Es una ley, pero una ley que tiene limitaciones. Primero, solo es para cargas puntuales. Un punto cargado se supone que no tiene volumen. Y cuando Faraday hizo su experimento, él no usó cargas puntuales, él usó unos balines, unos perdigones pequeños, por muy pequeños, pongámosle 3 milímetros de diámetro. Pensemos que el electrón tiene un diámetro del orden de 10 a la menos 17 metros. Caben pues miles de millones de electrones en ese perdigón. Él no está midiendo la fuerza entre dos cargas puntuales, sino entre dos esferas cargadas. Ahí no se puede decir entre dos esferas, digamos cargas iguales, la distancia que sea d. Ahí no se puede decir que la fuerza entre dos esferas conductoras cuadradas es Q por Q sobre d al cuadrado, por la constante K. No, no es verdad. Hay una interacción mutua por ser conductores, las cargas se reparten en la superficie. La fuerza se calcula por un mecanismo distinto, la teoría de imágenes no es sencillo. Sin embargo, como aproximación, si la distancia es grande con respecto al tamaño de las bolitas, como aproximación esta ley aparece, pero como aproximación. Entonces, primero, esa ley solo es cierta entre partículas puntuales. Si quiero averiguar la fuerza entre dos cuerpos cargados, el cuerpo 1 y el cuerpo 2 están cargados. Vamos a suponer, para poner el ejemplo, que están cargados en el volumen, que tienen una carga repartida en el volumen y que esa carga en este elemento es ρ diferencial de volumen, y aquí también una carga repartida en el volumen, digamos ρ diferencial de volumen. Ambos cuerpos, el 1 y el 2, tienen una carga repartida en su volumen. Quiero averiguar la fuerza que el cuerpo 2 le hace al 1. No puedo usar esta fórmula directamente, pero sí como elemento de integración. En el límite, este elemento de volumen y este
se convierten en puntos. Le aplico la ley a esos puntos. Ρ1, diferencial de volumen 1. Ρ2, diferencial de volumen 2. Y su 1, 2, versor que va de 1 a 2. Divido por R1, 2 al cuadrado y aquí la constante de proporcionalidad. Estoy aplicando la fuerza entre el par de elementos de carga. Pero como son cuerpos, tengo que variar este elemento de volumen en todo el cuerpo y el de la izquierda también. Entonces voy a tener dos integrales de volumen para calcular la fuerza que 2 le hace a 1. La ley sirvió como ladrillito para generar el diferencial que al integrar me da la fuerza. Aquí hay muchas integrales, hay 18 integrales. La integral de volumen es triple, en 1 y en 2, ahí van 6. Y el versor, a medida que 1 y 2 cambian, ese versor va cambiando de dirección, es variable del integral. Tengo que descomponerlo en direcciones X, Y y Z. Entonces, por cada componente hay 6 integrales, total 18. No es pues fácil calcular la fuerza entre dos cuerpos a menos que sean de simetría grande, esferas, planos, cilindros. Con simetrías diferentes, pues hay que hacer las integrales. Lo que siempre se podrá hacer con procedimientos numéricos. Entonces, primera restricción, las cargas tienen que ser puntuales. Segundo, tienen que estar en reposo. Las cargas Q1 y Q2 tienen que estar en reposo. Si se mueven, Q1 y Q2, si se mueven, además de la fuerza de carácter eléctrico, siguen teniendo carga. Hay una fuerza de carácter magnético. La fuerza que le hace a uno no es solo eléctrica, sino también magnética. Supongamos que únicamente se mueve 2 y uno está en reposo. Tampoco la fórmula de la fuerza es esta. Si la partícula 2 se mueve, hay que tomar en cuenta, además de esta expresión, unas correcciones que se llaman relativistas de este estilo. Involucran aquí también una constante a la 1/2. Conociendo cómo se mueve esta carga, con qué velocidad se mueve, la fuerza no es esta, sino que tiene que ser alterada, incluyendo términos de este estilo. La fórmula correcta, si tienen la curiosidad de verla, la pueden consultar en el libro de Alonso y Finn, tomo 2, o en los libros de electromagnetismo de Wagnes y de Reis-Milford. Ahí, en esos libros donde hay un enfoque hacia la relatividad, se presentan las fórmulas exactas. Claro que cuando la partícula 2 se mueve con velocidad pequeña, comparada con la de la luz, entonces esto es prácticamente 1 y se cumple la ley conocida. Pero con partículas veloces tampoco sirve la ley. Y tercero, tienen que estar en el vacío. Porque si entre 1 y 2 hay algún material, un dieléctrico, por ejemplo, los átomos de ese dieléctrico se polarizan. Y cuando calculo la fuerza que a uno le hace 2, cuando calculo la fuerza sobre 1, no solamente la que viene directamente de 2, sino de todos los átomos polarizados que hay en la mitad, entre ellos, que hay que tomar en cuenta. Y eso se toma en cuenta en esta constante. Pese pues a estas restricciones, es una ley universal de mucha importancia, una ley de la naturaleza. Esa constante de proporcionalidad tiene valores diferentes según el sistema de dimensiones y unidades que se use. En la clase siguiente les voy a hablar de sistemas de unidades y dimensiones, y hay muchos. En el sistema segesimal, el sistema gaussiano segesimal de unidades, en donde la distancia se mide en centímetros, se mide la masa en gramos, el tiempo en segundos, entonces se establece una unidad de carga. En el sistema K vale 1. En el sistema CGS
Arbitrariamente recibe ese valor 1, de ahí resulta pues la carga. Pero en este curso vamos a utilizar el sistema internacional de unidades y dimensiones. Luego hablo un poco más de él en la clase siguiente. Esa acá vale 4pi e sub 0, cuando estamos hablando de que la carga 1 y la 2, en medio de ellas hay vacío. Es un valor arbitrario para acá. Al darle ese valor, la carga, que todavía no tenía unidades antes de Coulomb, se establece cuál es el valor de una carga. Lo que llamamos una carga unitaria, lo que llamamos un coulombio, por ejemplo. ¿Eso qué es? Con esa constante sale el valor. E sub 0 es una propiedad asignada al vacío inmaterial. En este curso negamos el vacío. No hay vacío. Siempre está lleno mínimo de campo eléctrico, magnético, gravitacional. Cuando use la palabra vacío, me refiero en este curso a que no hay medios materiales. Ahí no hay átomos. Entonces, en ese vacío de medios materiales, pero lleno de campo, hay una propiedad en cada punto que se llama la permitividad eléctrica de ese campo en el vacío. ¿Cuánto vale sub 0? Lo que resulte de esta operación. Mu sub 0 es otra propiedad de ese vacío inmaterial, una propiedad del campo magnético, se llama la permeabilidad. El sistema internacional le da a mu sub 0 un valor muy redondo, parte de la intención, cuyo valor es 4pi por 10 a la menos 7 henrios dividido por metro. Este pi que aparece aquí en esta constante, aparece ahí con un propósito de racionalizar las ecuaciones, que no aparezca el pi pues donde no debe, como en rectángulos, cubos, cosas de ese estilo. Este es un valor arbitrario. Permeabilidad del vacío. La velocidad de la luz se mide cercana a 300.000 kilómetros por segundo, entonces de ahí se puede deducir el sub 0. El sub 0 se define entonces con base en mu sub 0 y c. Esa es la cantidad que vamos a manejar para la ley de Coulomb cuando las cargas están en el vacío. Si no están en el vacío, si entre las cargas 1 y 2 hay un dieléctrico, entonces la fuerza completa sobre 1 la hace Q2, más todos los átomos que hay en la mitad. Eso implica simplemente cambiar epsilon sub 0, permitividad del vacío, por la permitividad del material, poniendo como condición que el material sea lineal, homogéneo, isotrópico. En la clase siguiente les voy a explicar esas categorías, qué significan. Si no estamos en el vacío, sino en un material de esos, cambio E sub 0 por épsilon. Con esas limitaciones, pues, esa es la ley de Coulomb. La ley de Gauss se sigue directamente. Si revisan en su libro de física cómo se obtiene esta expresión, pues parte de tomar una carga puntual en el centro de una esfera, se toma la integral de superficie del E de esa carga puntual en la esfera, se demuestra que es igual a la carga que hay en el centro de la esfera sobre sub 0. Luego se cambia la esfera por cualquier superficie, se toma la definición de ángulo sólido, vuelve a lo mismo. Luego cualquier tipo de cargas, no tiene que estar en el centro, cualquier parte, y se llega a esta expresión. De modo que detrás de esta expresión está la ley de Coulomb. Diferencias con la que llamé primera ecuación de Maxwell, las siguientes dos. Aquí se habla del vector D, que no he definido todavía. Es el flujo del vector D. Aquí se habla del flujo del vector E, que ya lo definí con la ley de Lorentz. Igual a la carga libre e encerrada. Aquí es igual a la carga total encerrada sobre sub 0. ¿Por qué distingo las cargas? En la ley de Gauss es toda la carga encerrada de cualquier origen. La carga la puedo dividir en dos.
carga libre y carga de polarización. ¿Qué son? Hay algunos materiales, los conductores, que tienen la siguiente propiedad. Electrones de la última órbitas de valencia, tienen con respecto al núcleo pequeña afinidad. O sea, la fuerza que lo liga al núcleo es pequeña. La temperatura ambiente, que puede ser cerca de 300 grados Kelvin, da suficiente energía para que ese electrón se separe del núcleo. Y ese electrón empieza a deambular por el material sin que pertenezca a un átomo fijo. Va pasando de átomo en átomo. Eso es lo que llamamos carga libre. Tiene libertad de moverse. Pero no solamente ahí pues se da. No solamente en conductores. En un tubo de rayos catódicos, en la ionosfera, ahí también hay cargas libres que se mueven. Según el tipo de región, hablamos de cargas libres que se mueven en conductores. Entonces ahí forman una corriente de conducción, conductores. Cuando estamos en gases, en el vacío, y también hay cargas en movimiento, se habla de corrientes de convección. Esas son las libres. Las de polarización son otra historia. En los conductores, los demás electrones, los protones, o en los dieléctricos, esa muchedumbre de cargas que no se pueden separar del átomo, esas cargas se llaman cargas ligadas, están ligadas al átomo. No son la carga de polarización, no son. Estas cargas tienen que ver con que el material se polarice, lo que da lugar a cargas superficiales y volumétricas. Utilizo la letra sigma para la superficial y ρ para la volumétrica. Explico en qué consisten estas cargas. Aquí están los resultados de las mismas. Explico en qué consiste. Un dipolo eléctrico, su nombre ya es significativo. Un dipolo está formado por dos cargas eléctricas de magnitudes idénticas y de signos distintos, separados por una pequeña distancia L. Eso es un dipolo, dos polos. Esa pareja tiene asociada una magnitud llamada el momento de dipolo. Momento de ese dipolo eléctrico se define así: Q, que es la carga común, y L, un vector orientado desde la carga negativa a la positiva. Este es el vector L. Esa es la dirección, y su tamaño, su magnitud, es la distancia entre las cargas. Ese es el momento del dipolo. Estrictamente es el límite del producto Q por L cuando Q tiende a 0 y L tiende a infinito. Estrictamente se trata de eso. Aproximadamente sirve la expresión si las cargas están separadas entre sí por una pequeña distancia. Estrictamente, esto que he definido aquí a la derecha se llama dipolo eléctrico puntual, o sea, de existencia en un punto. Aproximadamente, pues si no está en el mismo punto, es esta la expresión que define el momento. Eso es un dipolo. Un átomo común se puede representar con buena aproximación como un objeto esférico, en el cual la carga positiva que está en el núcleo y la carga negativa son de igual magnitud. El átomo como un todo es neutro, su carga neta es cero. Al mismo tiempo, el centroide de la carga positiva y el de la carga negativa, los centroides aproximadamente coinciden con el centroide de la esfera. Dígame. En las notas usted tiene que la carga. Ah, sí, escúcheme. Ahí me equivoqué. Claro, la L tiende a 0. La distancia tiende a 0. Lo otro sí no tenía sentido.
un lapsus de escritura. Esa es la expresión correcta. Un átomo entonces común, sin estar sometido a un agente exterior que le genere distorsión o una fuerza eléctrica, tiene una carga neta cero y su momento de dipolo es cero. Lo someto a un campo eléctrico. Digamos que este campo eléctrico tiene una intensidad E. Ese átomo. Entonces, sobre las cargas del átomo obra la ley de Lorentz. Se genera una fuerza eléctrica. Esa fuerza eléctrica tiene el sentido de Q. F igual a Q por E. Si Q es positiva, entonces la fuerza tiene el sentido de la E, que lo da Q positivo. Es decir, las cargas positivas son empujadas. Si Q es negativa, pues esas cargas son atraídas. Se mueven en el sentido, la fuerza es en el sentido opuesto de E. Exagerando mucho, lo que le pasa al átomo se convierte como en un huevo. Empujadas las cargas positivas, que son las del núcleo, digamos, dan por aquí, atraída la nube electrónica, que era una esfera, digamos que el centroide queda por aquí. Los centroides se mueven debido a la intensidad del campo eléctrico. Aquí hay una pequeña distancia, y aunque sigue siendo cierto que el átomo está descargado, su carga es cero, ahora no es verdad que P es cero. Hay una pequeña distancia entre las dos cargas por efecto del campo externo. Obviamente una distancia muy pequeña, es menos del tamaño del átomo. Pero le apareció al átomo un dipolo que no tenía, que fue inducido por el campo externo. Cuando un dipolo, lo represento con la flechita, cuando un dipolo eléctrico lo ubico en una región del espacio donde hay un campo eléctrico de intensidad E, sobre el dipolo obra un torque, momento torsor, que trata de ponerlo paralelo a E. De la física 2 se encontró que ese torque se calcula por medio de este producto cruz. Un dipolo que no está en el sentido del vector E experimenta una rotación, un momento torsor, que trata de que ese dipolo se ponga en el sentido de E. La intensidad del campo eléctrico trata de poner paralelo así a él los dipolos de un átomo. Ahora pensemos en un cuerpo. Un cuerpo que someto a un campo eléctrico externo de intensidad E. Esto lo puedo hacer, por ejemplo, ubicando ese cuerpo como el aislante de un capacitor, el dieléctrico interno del capacitor. Se carga el capacitor, las cargas sobre las armaduras dan lugar a la E, que actúa sobre el cuerpo. En el cuerpo tengo átomos. Los átomos, en ellos se inducen dipolos, que se van a poner paralelos, o buscarán ponerse paralelos a la E. También moléculas. Un átomo individual, pues no tiene dipolo, pero hay moléculas que sí. Por ejemplo, la del agua. Ya no se trata de un átomo, sino de una agrupación de átomos, H2O. La molécula de agua tiene dipolo magnético eléctrico de constitución, y a eso se debe propiedades muy extrañas del agua, el de ser un gran disolvente, inclusive de existir como líquido. El agua es un material, una sustancia indispensable para la vida, pero extraña. Les menciono dos comportamientos extraños del agua, sin los cuales pues difícilmente tendríamos vida. La molécula del agua es H2O.
El peso atómico del agua es el de los hidrógenos, que es 1, y el del oxígeno, que es 16. De modo que el peso de una molécula de agua sería igual a 18 unidades atómicas de peso. En cambio, el CO2, el gas que resulta como combustión o que liberamos en la respiración, el CO2 tiene como peso el oxígeno 16 por 2, 32, el C tiene peso 12, o sea, el peso de una molécula de CO2 es de 44. El CO2 es más pesado, la molécula de CO2 es más pesada que la molécula de agua, pero el CO2 es un gas y el agua es un líquido. ¿Cómo es eso posible? Siendo el agua más liviana, lo lógico sería que fuera un gas. Es precisamente un líquido porque la molécula es polar y entonces se adhiere a otra, es muy pegajosa, se pegan las moléculas vecinas en lugar de estar como en el gas revoloteando y separándose entre sí, se adhiere y eso da lugar al líquido. Siendo más liviana es un líquido. Si no fuera un líquido, difícilmente tendríamos vida en el planeta Tierra. Otro detalle particular extraño del agua es el siguiente. Lo típico de un material cuando se calienta es que se dilata y cuando se enfría se contrae. Al contraerse el material, entonces la densidad del sólido es mayor que la densidad del líquido. Un sólido de un material se pone dentro del líquido del material y se va al fondo. En el agua al revés. El sólido del agua es el hielo y el hielo flota encima del agua. O sea, el sólido no se va al fondo. Curioso, es que el hielo tiene una densidad inferior a la del agua, por eso flota. El agua tiene una densidad máxima a eso de 4 grados centígrados. Ese detallito también influye en la vida. Si el agua fuera como todos los demás, en un invierno se congela el océano y el agua se va al fondo, si es como los demás. En el siguiente verano, muy profunda esa agua, el sol no alcanza a fundirla. En los siguientes inviernos se acumula más y más hielo en el fondo del océano hasta que todo el planeta es un témpano, o sea, es un objeto blanco, completamente de hielo, toda el agua congelada, y no habría vida en la Tierra. Ese, más los detalles pues, que tienen que ver con la molécula de carbón y otros semejantes, van explicando el fenómeno de la vida con el agua. Entonces les decía que el dieléctrico, sea que tiene átomos que se polarizan o que tiene moléculas polares, entonces esos dipolos se van a tratar de ponerse paralelos al E externo. ¿Pero qué son esos dipolos? Cada dipolito, pues lo represento con la flecha. La flecha es el momento dipolo. Exagerando, cada dipolito es un átomo donde en este lado la cola tiene carga negativa y en la cabeza carga positiva. Lo que les mostraba aquí. De modo que este ordenamiento, el hecho de que los dipolos se ubiquen paralelos a la E, hace que en esta superficie aparezcan cargas debidas a este ordenamiento. En la superficie utilizo la letra sigma para denominarlas, el subíndice P para indicar que son por la polarización. Entonces las cabezas dan aquí lugar a una carga positiva y las colas por aquí a una carga negativa superficial. Pero también internamente está ocurriendo algo semejante. Por unidad de volumen aparece una carga ρ por unidad de volumen. Ambas se deben a la polarización, a que la E polariza átomos y ordena los dipolos en cierta dirección. Es debido a ese ordenamiento. Ese ordenamiento se caracteriza por medio de la magnitud que llamo P. Se toma un elemento de volumen cualquiera
un delta de volumen. Allí se toma la cantidad de dipolos que tengamos sobre el volumen y pasamos al límite. Cuando el volumen tiende a cero, la cantidad de dipolos que uno encuentre en ese volumen por unidad de volumen en el límite permite definir la magnitud llamada polarización, P mayúscula. Es una medida del ordenamiento de los dipolos. Cuando los dipolos no existen, es decir, cuando los átomos están de carácter neutro, pues P será cero. Una vez que se empiezan a orientar con el campo externo, pues esa P va creciendo. Esa P, a partir de ella, nos sirve para averiguar la carga volumétrica mediante esta expresión y la carga en la superficie mediante esta otra, donde va a llamar 2 el dieléctrico, por ejemplo, 1 lo de afuera, y el versor normal que aparece en la expresión, ese I sub n, es un vector unitario perpendicular a la superficie que va del dieléctrico hacia lo de afuera. En ambos materiales tengo P. Por ese ordenamiento, entonces aparece una carga de polarización. Si dentro de este cuerpo se toma una porción del cuerpo, dentro de ese cuerpo que está polarizado, entonces la carga en el interior de ese cuerpo, debido a la polarización, pues la obtengo integrando la carga volumétrica. Integro en ese volumen. Rho es igual a menos divergencia de P hecha la integral en ese volumen. Un volumen tomado del interior del cuerpo que está polarizado. Por el teorema de la divergencia, esa integral es igual a la integral del vector P en el área que encierra la superficie que tiene este volumen encerrado. Una divergencia la convierte en un flujo. Esa es la carga de polarización. Volvamos a la ley de Gauss entonces. La integral E diferencial de área, que es Q total sobre E sub 0, lo que había pues a partir de la ley de Coulomb. La Q total es carga libre más la carga de la polarización, que es menos integral de P diferencial de área, integral sobre sub 0. Tengo dos integrales de superficie, la misma. Paso a multiplicar E sub 0 al lado izquierdo, queda E sub 0 por E. Paso la integral a la izquierda por la propiedad distributiva de la integración. Esa resta de integrales la puedo juntar en la integral de esta suma. Pasé esta integral a la izquierda, la agrupé con la de E y eso me da carga libre. El vector que está entre el paréntesis, E sub 0E más P, a ese vector lo llamo D. D es E sub 0E más P. El vector E fue definido con la ley de Lorentz. El vector P lo acabo de definir. Cantidad de dipolos por unidad de volumen. Escúcheme que aquí corrijo. En esta escritura es P. Ahora cometí un lapsus, usted me ayudó a corregirlo. Este no lo vieron. Es cantidad de dipolos eléctricos por unidad de volumen. Este vector nuevo que suma estos otros dos
D recibe el nombre moderno de densidad del flujo eléctrico. Fue llamado en la época de Maxwell como el vector desplazamiento eléctrico. Y tiene sentido el nombre de desplazamiento. Entonces hemos llegado a la primera ecuación de Maxwell. La llamo, creo que con razón, ley de Coulomb-Gauss, que eran los antecedentes de la expresión. ¿Cuál es el aporte de Maxwell? Eso ya estaba. El aporte de Maxwell es el siguiente. Él dice que esa ley, esta ley, integral cerrada del vector D, igual a carga libre, que esa ley se cumple, aunque las partículas libres encerradas por la superficie se estén moviendo. No importa que estén en reposo o que se muevan, esta ley se cumple. Esa afirmación no tiene bases en lo que les acabo de explicar, porque yo partí de la ley de Coulomb, que exige que las cargas estén en reposo para llegar a esta expresión. Maxwell no le importa que las cargas se estén moviendo. Él dice, esta expresión es correcta. Más aún, la superficie no tiene que coincidir con la de un cuerpo, pues puede ser una superficie aquí en el aire. Ese enfoque de Maxwell es novedoso. Si él tiene razón, entonces como consecuencia de esta ley se deduce la ley de Coulomb. La ley de Coulomb sería el caso particular cuando las cargas están en reposo. De aquí se deduce la ley de Coulomb. Pero ese enfoque que él le da en su momento no estaba validado. De las 4 ecuaciones sale lo que llamamos ondas, y cuando se descubren es que el modelo queda validado. Primera ecuación de Maxwell. Esta ley, y les pedí en la primera clase que tuviesen ese cuidado, ir a repasar en el libro de física, por ejemplo el de Halliday y Resnick, cómo usarla. Esta ley permite averiguar de una manera fácil pese a que está dentro del integral, en cuerpos cargados de forma de planos, cilindros, esferas. Por la simetría es fácil averiguar D, pero llamo la atención sobre este detalle. Hay que definir bien la gaussiana. La gaussiana es la superficie en la que se integra. Si es un cilindro, decir su longitud, su radio. Si es una esfera, dónde se ubica su radio. Porque una vez definida nos queda claro cuál es la carga encerrada, qué es lo que hay adentro, que es el lado derecho de la igualdad.